FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. ¿Te gastaste la plata de la boleta de luz en 2 pizzas? ¿En 2 pizzas? Fuiste. Ya es tarde para excusas. Fuiste. Ya es tarde para excusas. Cuarto de la tarde, continuamos aquí en FM de la Azotea 88.7, radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata, la única, ni más ni menos, 13 años de comunicación participativa. Estamos donde tenemos que estar y con quiénes tenemos que estar. En esta oportunidad, nuevamente con Pablo y Alejandra, con Alejandra y Pablo, que van a estar realizando su nuevo bloque, es Salud. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Seba? Hoy trajimos de invitado a Julio César Tucedo, exdirector del SEMA, es médico, y quería decirte, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No. Bueno, contanos desde tu experiencia, ¿cómo ves el sistema de salud pública en Mar del Plata hoy en día? El sistema de salud pública tiene problemas a nivel nacional, pero fundamentalmente en Mar del Plata. Yo a veces hago la comparación que nuestro sistema de salud es como el Titanic, que está rumbo a chocar contra un iceberg, pero con el agravante que tiene un capitán que no tiene comunicación con los que manejan los motores, ni con los que manejan los radares, y cada uno hace sus actividades en forma aislada, sin comunicación ni interacción entre ellos, ¿no? El punto, digamos, que el que se termina afectando en este caso es la población. Ciertamente, digamos, estamos en una crisis, ¿quién puede discutirlo? En principio, nuestra salud pública está seriamente afectada en principio, ahora por políticas de recorte que han cortado servicios, que han afectado los trabajos en los centros de salud, por políticas, digamos, que han recortado algunas acciones que se habían iniciado en la gestión anterior, como los recortes que se están haciendo en el SEMA, la falta de mantenimiento en el SEMA, la pérdida de especialistas de primer nivel, pero también, digamos, con algunas cuestiones estructurales que ya vienen históricamente. Nuestro modelo es básicamente hospitalario, ¿sí? Y esa es una forma muy, muy contundente de hacer un sistema ineficiente. En todos los estudios, fundamentalmente, digamos, los orientados por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, siempre se habla, digamos, de que la salud tiene que estar cerca de los vecinos, ¿sí? Digamos, decíamos, el vecino se tiene que atender en su centro de atención más cercano, en este caso lo que llamamos centro de atención primaria de salud, que no debe ser una salita de primeros auxilios, debe ser el centro donde ciertamente se tenga la referencia de la salud del área programática, del área donde vive el vecino. Y eso, en nuestra ciudad, es una cuestión que es difícil de lograr, ciertamente, digamos, por defectos propios del sistema, pero si uno habla, digamos, de sistema de salud público, creo que todos automáticamente responden hospital, ¿sí? En principio, digamos, porque los centros de salud nunca tuvieron capacidad resolutiva de atender los problemas de la gente y de resolverlos. Entonces la gente iba y sigue yendo al centro donde le resuelven los problemas, que en este caso es el hospital. Punto, digamos, que eso termina excluyendo mucha gente. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. En términos generales, preguntarte, como para que definas cómo, para el oyente que está escuchando, cómo está compuesto el sistema de salud hoy, ¿no? en sus distintos ámbitos. En principio, vamos, el sistema de salud, la puerta de acceso, en principio aclarar, digamos, que salud no solamente son el sistema de salud, los servicios de salud, ¿sí? Salud involucra todos los aspectos de política. De hecho, vamos, la Organización Mundial de la Salud viene planteando un tema que se llama salud en todas las políticas. Uh-huh. Ahora, si hablamos de servicios de salud, la puerta de acceso al sistema debería ser, ¿sí?, el centro de atención primaria de salud.
El centro de atención primaria de salud debe ser el eje, ¿sí? A partir de lo cual se articulen todas las acciones en cuanto a servicios de salud se hagan, ¿sí? Es decir, digamos, el lugar más cercano al vecino sí debería ser el primer lugar donde sea fácil acceder, donde no se pongan barreras y donde, a partir del diagnóstico del trabajo diario, ¿sí? Se conozca la realidad del área programática. Digo, en un centro de salud X, podemos decir La Peregrina, ¿sí? El centro de salud debiera saber cuál es la edad de la población que vive ahí, de qué se enferma la población que vive ahí, cuáles son las realidades sociales, cuántas personas viven en hacinamiento, cuántas adicciones a las drogas, cuántos hay muertes por accidente o accidentes viales en la región. A partir de los diagnósticos que se establezcan, digamos, en función, digamos, del trabajo diario, se pueden orientar políticas que no solamente son sanitarias, sino políticas sociales también. No se termina obviamente ahí, ¿sí? Porque si no, pensamos en lo que yo defino hoy las políticas de esta gestión, que es salud para pobres. Decíamos que el pobre solamente se atiende en el centro de salud y si necesita un estudio de mayor complejidad, no tenemos recursos para hacerlos. Tiene que haber un eje de articulación entre los diferentes niveles. Y esto es un poco la orientación de las políticas que se tomaron en la gestión anterior, fundamentalmente a través del desarrollo del SEMA. La idea era, digamos, a partir de la puerta de acceso, que era el centro de salud, a partir de acuerdos de trabajo entre el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, que el paciente, digamos, pueda entrar por el centro de salud, si necesita algún estudio de mayor complejidad o una evaluación especializada, pueda acceder sin barreras a esa evaluación. Y si se necesita un nivel superior, digamos, subir el escalón, digamos, y derivar al paciente en el momento oportuno. Y esto hasta llegar al hospital de alta complejidad, ¿sí? Digo, articular el trabajo de forma tal que sea fluido y romper este esquema de atención hospitalaria y de turnos accedidos a través de las colas, ¿sí? Creo que esto debe empezar, en la época, digamos, que nos comunicamos, digamos, con gente del exterior, hasta el WhatsApp en vivo y en directo y hacemos videollamada, que una persona tenga que estar haciendo cola para pedir un turno en el centro de salud o en el hospital, ciertamente es una locura, ¿sí? Pero es la realidad que vivimos hoy. Sí, por ahí no sentarse tanto en la enfermedad, ¿no? También de no quedarse solamente en esta cuestión de el turno, ¿no? Y como planteas vos bien, en la figura del hospital como garante de la salud, porque, como también explicaba vos, la salud es una construcción social, cultural y también geográfica, ¿no? Porque cada zona de Mar del Plata es distinta. Nos vamos a encontrar con problemáticas totalmente, por supuesto, similares y distintas. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico estratégico en cada uno de los centros de atención primaria de salud, ¿sí? De poder saber cuál es la realidad social, cuál es la realidad sanitaria, ¿sí? Para en función de eso orientar las políticas sanitarias y sociales también, ¿sí? Digo, la realidad del centro de salud de atención primaria de salud de La Peregrina, ¿sí? Definitivamente no es la misma que la que podemos tener en el centro número 2, ¿sí? O en el barrio 9 de Julio, ¿sí? Digamos, pero para poder orientar esas políticas tenemos que tener diagnóstico. Para tener diagnóstico tenemos que tener información. Y esa información tiene que salir del trabajo diario, ¿sí? Trabajo que tiene que ser proactivo, ¿sí? Si vemos la forma de desarrollarse hoy las actividades, vemos que el trabajo ciertamente es pasivo. Esperamos que la persona venga a la consulta, no la vamos a buscar, ¿sí? Creo que ese paradigma tiene que empezar a cambiar, ¿sí? Tenemos que empezar a dejar de gestionar la oferta, es decir, ponemos un médico, ponemos un pediatra, ponemos una enfermera, ponemos un asistente social, ¿sí? Sino, digamos, conocer la realidad y en función de la realidad social y sanitaria de cada área programática, empezar a gestionar la oferta de acuerdo a lo que esa demanda necesite, ¿sí? En la medida que nosotros seguimos gestionando oferta, ¿sí? Y no gestionando demanda, siempre vamos a estar 2 pasos delante del problema, entre otras cosas porque no vamos a entender claramente el problema en dónde está. Sí, también esta cuestión, ¿no? De que la comunidad de las personas a veces se para firmemente en esta cuestión de solamente lo biomédico, ¿no? Olvidarse de que la salud es una construcción de todas y de todos, en los diferentes territorios, con las distintas problemáticas y tratando de articular todas las esferas de la salud. Aprovechar para que nos comentes cómo es el trabajo que vos venís desarrollando, ¿no? Que también hay muchas experiencias a lo largo de la historia, que es el tema de las redes, ¿no? Que conceptualmente es una cosa que viene desde los 80, ¿no? Que a veces pensamos el tema de redes con el tema del celular, internet, ¿no? Acá
acá por ahí lo que vamos a tratar de pensar es las redes humanas, ¿no? A ver, yo creo que tenemos que tener en claro que tenemos que hacer nuestro sistema de salud más eficiente. Hay una cuestión clara, que la salud no tiene precio, ¿sí? Pero tiene sus costos, ¿sí? El punto es que para que podamos hacer rendir el recurso económico que hoy gastamos, tenemos que empezar a pensar que ese recurso debe ser eficiente. Creo que si vamos a un ejemplo práctico, cualquiera que se haya atendido en salud pública lo va a tener claro, se le va a figurar rápidamente. El paciente va al centro de salud, lo ve un médico, le pide una placa, le pide un laboratorio, ¿sí? Y lo deriva al hospital. En el hospital le van a pedir una placa nueva, le van a hacer una historia clínica nueva, probablemente hasta le cambien la medicación, ¿sí? Sin que antes haya un acuerdo previo de cómo vamos a trabajar cada una de las patologías, cómo nos vamos a entender, cuál va a ser la dinámica de atención, cuál va a ser el criterio al partir del cual el paciente debe atenderse en un centro o en el otro, ¿sí? Esto es trabajar en red, ¿sí? Aprovechar los recursos, ¿sí? Y maximizar el beneficio del recurso para lograr, que obtener el mayor rendimiento, la mayor capitalización, ¿sí? En beneficio, en salud a la sociedad, porque, de por sí los recursos son caros, ¿sí? Yo digo un ejemplo práctico. Nosotros, cuando estuvimos gestionando el SEMA, la mayor dificultad que tuvimos es en la demora de los turnos, y fue una realidad que vivimos. Ahora, esto no se daba solamente por un problema del SEMA, que yo creo que era, el problema del SEMA era el menor, como diagnóstico final. El problema es que estábamos sobredemandados, ¿sí? Cualquier tipo de cefalea era derivada del neurólogo, ¿sí? Cuando había el 90% de las cefaleas debían ser manejadas en el centro de salud. Esto hacía, que a la hora de gestionarse un turno, el paciente que por ahí que tenía un poquito de mayor complejidad tuviera la misma demora que un paciente que no la tenía, ¿sí? Y esto, ¿por qué? Porque nunca pudimos, a pesar de que buscamos algunas acciones, para articular esta red, no pudimos avanzar en eso y hacerla eficiente. Porque también, hay un modelo, ya preconcebido de los profesionales que trabajan en salud, de entender de esta forma, ¿sí? Entonces creo que es un cambio cultural que tenemos que empezar a trabajar entre todos, ¿sí? Y empezar a pensar en la red de atención en salud desde el acceso, al centro de salud hasta el hospital de alta complejidad, de ida y de vuelta, ¿sí? Entendiéndonos en cada uno, de los roles, qué papel vamos a tomar, ¿sí? Del centro de salud, desde el centro de mayor complejidad ambulatorio, desde el hospital de alta complejidad, ¿sí? En cuanto a ida y a vuelta, con qué criterios tiene que ir, con qué criterios tiene que volver. Para eso tenemos que sentarnos, no solamente tenemos que conocer la realidad sanitaria y social de cada área programática, sino que tenemos que establecer estructuras de acuerdo entre cada uno de los niveles. Siempre escuchamos, esto corresponde a la provincia, esto corresponde a la municipalidad, esto corresponde a la nación. Ahora, falta ese puente de comunicación que, esto que le corresponde a la municipalidad, ¿sí? Se articula con lo que le corresponde a la provincia de una manera determinada. Claro. Nuestro secretario de Salud definió en algún momento el SEMA como un factor innecesario, ¿sí? Que, considerando, que potencialmente pudiera tener razón, nunca planteó, que antes de dejar de hacer ciertas prácticas, ¿sí? Garantizar que se hicieran en otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, las colonoscopías, ¿sí? Antes de dejar de hacerse en SEMA, ¿sí? Debió proveerse, el servicio en otro lugar, antes de dejar de hacerlo en el SEMA, ¿sí? Esto es parte, de lo que se entiende como red, ¿sí? Garantizar que el Estado sea el garante de la prestación de los servicios de salud. Ahora, una pregunta. ¿Por qué tanta oposición a que se beneficie a la población con la salud? A ver, yo creo que en Argentina se ha consolidado con esta gestión y se viene avanzando en esto, en un sistema de salud para ricos y un sistema de salud para pobres, ¿sí? Ciertamente la población con menos recursos tiene menos posibilidades de reclamo, ¿sí? Estamos viendo ahora, las realidades que estamos teniendo con las dificultades que tenemos con los pacientes de PAMI, y todos sabemos de las problemáticas que hay en cuanto a la atención en las instituciones privadas, y no se puede torcer el brazo, no se puede modificar esa realidad, ¿sí? Porque ciertamente no se alcanza el reclamo a un nivel de intensidad que haga visible esa problemática. Para la sociedad tampoco la salud es un valor importante. Si analizamos cualquier encuesta de problemas de la población, la salud no está entre las primeras cosas, cuando trabajo, educación y salud son los 3 pilares de la justicia social. La realidad, la población no tiene una conciencia real de la importancia que tiene la salud en cuanto a la disminución de las posibilidades, a la disminución de los niveles de pobreza, en cuanto a las posibilidades de
otorgar oportunidades de desarrollo económico, social, y creo que eso es un problema serio. El problema es que las gestiones, y más como las que tenemos ahora, se abusan, de ese nivel de desconocimiento para hacer políticas que son contrarias a los intereses de la población. Estamos hablando con el médico Julio César Tucedo, quien fuera en su momento integrante de la Dirección General del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, más conocido como SEMA, que está ahí ubicado en la calle Pegajoa 250. Y Julio, preguntarte rápidamente si coincidís o no en que habría en su momento que crear el SEMA, o si no, por ahí había otras prioridades en temas de analizar la salud y demás falencias de otros hospitales públicos, como puede ser el regional, o más conocido como IGA, que siempre hablamos de falencias en la salud pública, pero por ahí preguntarte específicamente si vos considerás que en su momento era el SEMA totalmente necesario y en ese caso si cumplió con los objetivos que se había planteado en su momento. Te agradezco la pregunta porque es muy oportuna. Hubo mucha crítica en el momento que se decidió el desarrollo del SEMA, porque se planteó que los recursos que se invirtieron en el SEMA debieron haberse invertido en los centros de atención primaria de salud. Ahora, ciertamente, cuando pensamos en atención primaria de salud, tenemos que pensar en una atención primaria de salud que sea resolutiva. ¿Sí? Atención primaria de salud, pensando solamente tomar la presión, poner vacunas y dar medicación para el colesterol, ¿sí? Es hacer exclusión, ¿sí? Hoy los avances de la medicina, ¿sí? Alcanzan a las poblaciones de mayores recursos y excluyen a la población de menores recursos. El SEMA logró tener tecnología de primer nivel, especialistas de primer nivel disponibles para la población de menos recursos. Digo como una cuestión clara, ¿sí? Antes de la aparición del SEMA, un paciente, con una enfermedad reumatológica, tenía que esperar meses si es que podía acceder con una consulta en el hospital intersonal donde tiene que llegar la consulta de la mayor complejidad. ¿Sí? La menor complejidad se tiene que resolver en el primer nivel y nosotros éramos parte de ese primer nivel, ¿sí? Articulado apropiadamente. El médico que tenía alguna duda de una patología reumatológica mandaba al paciente al SEMA, en el SEMA se evaluaba y se devolvía al paciente al centro de salud sin tocar el hospital. Con lo cual, a partir de una articulación apropiada del primero y segundo nivel, evitamos que el paciente llegara al hospital, ¿sí? Que es el objetivo final. El hospital tiene que ser el lugar donde va el paciente más complejo, el que requiere mayor inversión de recursos, donde tenemos que darle los mejores cuidados al caso que es complicado, ¿sí? Los casos de menor complejidad deben manejarse entre el primero y el segundo nivel, y ahí es donde jugaba un papel clave el SEMA, en hacer una atención primaria de la salud resolutiva, ¿sí? Porque a veces se habla, sí, muy livianamente, de atención primaria de salud, y se la desliza como un centro de atención en un barrio, sí, donde va la gente con un dolorcito de garganta, sí, o se le toma la presión y se le hace la vacuna y nada más, ¿sí? Pues hoy, con los avances de medicina, no podemos limitarnos a esto. Hoy tenemos la posibilidad, a través de la mamografía, de hacer un diagnóstico temprano de cáncer de mama, ¿sí? Hoy, a través de una colonoscopía, podemos hacer diagnóstico temprano de un cáncer de colon. Eso es atención primaria, ¿sí? Ciertamente hoy se ha limitado ese recurso, ¿sí? De hecho, la población con menos recursos no tiene posibilidad de hacer diagnóstico temprano de cáncer de colon, porque en el SEMA se dejaron de hacer colonoscopías. El programa que habíamos desarrollado nosotros de diagnóstico temprano de cáncer de mama se desarticuló, con lo cual hoy volvimos a la realidad de siempre, que las mujeres de menos recursos vamos a tener diagnóstico de cáncer de mama más tardío, ¿sí? Y ahí es donde jugaba un papel clave el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias. Desde la atención primaria, esto que planteas vos, que tiene que ver con todo el sistema, ¿no? Y vos lo planteás desde las redes, que es una estrategia también de atención primaria, de poder articular las distintas esferas de la salud. ¿Cómo ves? Porque por ahí el que está escuchando, vuelvo a traer el tema, ¿no? Redes, ¿no? Porque pensar en redes es pensar en grupos, ¿no? Pensar en equipos, pensar en articular personas trabajando. ¿Cómo ves el trabajo hacia adentro, ¿no? Los equipos de salud con este planteo de redes, ¿no? Porque es plantearse una manera de trabajar, de laburar distinta. Te agrego una definición. Sí. Pensar en redes es pensar en un objetivo común, ¿sí? Digamos, que el grupo de trabajo, que los equipos tengan un objetivo común. En este caso, el objetivo común sería, digamos, tener el máximo beneficio en cuanto a capitalizar en salud a la población.
Yo creo que es clave, digamos, esta definición que has dado vos, ¿sí? Creo que pensar en redes es pensar en equipos, ¿sí? Que cuando hablamos de equipo no tenemos que pensar solamente en médicos, tenemos que empezar desde el promotor de salud que está en el terreno conociendo la realidad social y sanitaria, ¿sí? Que articula con el coordinador del centro de salud, del centro de salud que articula con el segundo nivel o con el tercer nivel, ¿sí? Y entre los cuales cada uno, sabiendo las problemáticas, los recursos y las limitaciones que tiene cada uno, se gestiona en función de satisfacer una necesidad que es la realidad, digamos que la necesidad que será en cada barrio dependiendo, digamos, de las características poblacionales que tenga, ¿sí? Tanto sociales como sanitarias. Bien, y como para pensar en algún ejemplo, algún modelo, ¿no? de este trabajo en redes, ¿cómo lo podríamos...? Creo que el ejemplo más claro, digamos, es el sistema de salud que tienen en Inglaterra, ¿sí? Donde el eje de la atención es el médico de atención primaria, ¿sí? Donde es el médico de familia que conoce la realidad sanitaria de cada familia y el centro de salud conoce la realidad sanitaria de su área programática. Canadá es un otro ejemplo, ¿sí? Hay que ser claro en este sentido, ningún sistema de salud en el mundo es perfecto, ¿sí? Cada uno adolece de un defecto, ¿sí? Ahora, probablemente el sistema de salud argentino sea el que más defectos tiene en cuanto a la ineficiencia por mala utilización de los recursos que tiene. Y en el caso de cómo ves este tipo de modelos en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo lo ves? Brasil viene avanzando rápido en la formación de un sistema único de salud. Yo creo que, digamos, ha llegado un momento donde estamos agotando las posibilidades, digamos. Creo que el sistema de salud argentino se ha tornado no sustentable, ¿sí? Creo que claramente ya hoy tenemos dividido un sistema de salud para ricos y un sistema de salud para pobres, ¿sí? Y la salud es un derecho, ¿sí? No es un bien de capital, no es como el seguro del auto que vos lo pagás, lo tenés, vos no lo pagás, jodete, digamos, porque no pagaste, ¿sí? En Argentina, por tratados internacionales, la salud es un derecho constitucional, ¿sí? Y es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado. Creo que tenemos que empezar a pensar un nuevo sistema de salud, romper con este esquema de salud privada, seguridad social, salud pública. Creo que tiene que ser todo salud pública, tiene que ser gestionada articuladamente desde un sistema en red, ¿sí? Con objetivos comunes, que busque claramente cuáles son, digamos, los resultados que se esperan, ¿sí? Y en función de esa programación empecemos a ejecutar políticas que beneficien a todos, ¿sí? Y no solamente a grupos que en este caso, como pasa hoy, digamos, son los grupos más beneficiados desde el punto de vista económico, que paradójicamente son los que menos necesitan los recursos de salud, porque la población de menos recursos depende de su humanidad, su capacidad de producir para su familia y para su comunidad, ¿sí? Digamos, cuando se enferma, pierde la capacidad de trabajo y por lo tanto de aportar recursos a su familia y a su comunidad. Las personas con mayores ingresos probablemente tienen otros mecanismos, ¿sí? Que les puedan generar ingresos, ¿sí? Por lo tanto son los que menos necesitan los recursos de salud. Con eso no quiero decir, digamos, que hay que excluir a unos y hay que incluir a otros, ¿sí? Yo creo que tenemos que empezar a pensar e incluir a todos. Sí, no pensar a veces porque a veces en nuestro imaginario colectivo, ¿no? A veces vivimos la salud en términos individuales, ¿no? Y empezar a pensar la salud y sentirla y llevarla a la práctica, ¿no? En términos colectivos, que a veces es una cosa cultural que, bueno, la palabra clave para eso, y esto en este sentido yo a veces, digamos, no coincido con cuando se dice que los argentinos somos solidarios. Creo, vamos, que tenemos que pensar en solidaridad, es la palabra clave. Digo, hoy podemos ver, digamos, que hay un grupo de jubilados que se están quejando, digamos, porque pueden perder sus prestaciones en el hospital privado de comunidad, que sería una lástima, ciertamente. Ahora, y los que no lo tienen en el hospital privado, ¿sí? Los que no tienen garantía de calidad de los servicios que, digamos, eso no nos preocupamos antes, ¿sí? Digo, tenemos que empezar a pensar, digamos, que los derechos que se afectan a uno probablemente nos terminen afectando a nosotros posteriormente, ¿sí? Creo que nos está faltando esta visión solidaria que permita ver que cuando el problema afecta a otro, me está afectando a mí también, ¿sí? Porque, como bien dice el concepto, la patria es el otro, ¿no? Agradecerte, Julio, por este ratito que estuvimos hablando de política sanitaria, tema que vamos a seguir hablando en el bloque, porque hay diferentes temáticas a poder ir pensándolas, porque nosotros creemos que la salud es una construcción social, histórica, y que la política es el arte de lo posible y lo imposible también, y que, por supuesto, que determina muchas cuestiones de la vida diaria de todos y todas. Así que, Julio, te
te agradecemos por este ratito con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, y mira, la verdad que nos quedamos con ganas de seguir escuchando. Yo pienso que todos los que están escuchando y yo me quedé con ganas de seguir escuchando. Y te agradezco enormemente haber venido. Gracias por la invitación, nuevamente. Bueno, muy bien, Julio. Escuchábamos al médico Julio César Tucedo, que nos dejó en claro por qué decidió alejarse de la coordinación del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, porque sin duda tiene una perspectiva totalmente distinta a lo que, por ejemplo, en su momento intentó justificar Víctor Blanco, ¿no? Cuando dijo aquellas frases polémicas sobre las mamografías y demás. Es bueno, para muchos y muchas la salud es un negocio, sea desde cómo tratar ciertas patologías, cómo involucrar lo que tiene que ver el hecho de las coberturas y demás es de obras sociales y demás y bueno, hay quienes prefieren que el Estado esté un poquito más ausente que otros y otras. Bueno, aquí damos desde salud una mirada distinta con el aporte del testimonio de el doctor que fuera titular del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias. 5:20, nos vamos a una tanda y luego continuamos con más Tarde para Excusas. ¿No te gustó Tarde para Excusas? ¿No te gustó Tarde para Excusas? Llámanos 471-4805. Si te gusta o no te gusta, esa es la cuestión. No queremos tibios. No queremos tibios. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha.